¿Quién no ha soñado con esos templos precolombinos? Con esas tierras lejanas llenas de leyendas. ¿Quién no ha querido vagar, guiado por el sol, por el corazón del país maya? Tikal, Guatemala. Esta ciudad, tesoro de la humanidad desde hace más de 2000 años, ha cautivado a los visitantes desde que fue redescubierta en el siglo XIX. La forma en que construyeron estas enormes estructuras es increíble. Hicieron edificios hace más de 1000 años y todavía están allí. Es impresionante. Pero fue hasta hace muy poco que los expertos hicieron descubrimientos asombrosos gracias a cierta tecnología avanzada. Un sistema láser aéreo escanea la selva y revela que Tikal fue una extensa ciudad soberana comparable a la antigua Roma. Es del tamaño de lo que hoy es la ciudad de Guatemala, y esta puede albergar al menos entre 3 y 4 millones de personas. Con 70 metros de altura, el Templo 4, la segunda pirámide más alta después de la de Giza, albergó sangrientos sacrificios. Un túnel oculto en su base desvela los secretos del extraordinario ingenio de la civilización maya. Puedes hacer bromas a los arqueólogos egipcios cuando los veas sobre sus tristes pirámides. Una gigantesca ciudadela enterrada a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad. Guerras fratricidas, un apetito voraz por los sacrificios, ingenio arquitectónico y dominio de la ciencia y la astronomía. Todo es parte de la Odisea de Tikal, la ciudad maya más hechizante, y de sus constructores, desde su expansión hasta su misteriosa desaparición. Después de Cristo. En el corazón de la selva más profunda del Petén, al norte de Guatemala, se levantó la ciudad-estado de Tikal, la mayor ciudad maya construida en la época. Una ciudad en expansión con múltiples zonas. 2 enormes pirámides dominaban el centro, entre ellas la del sacerdote jaguar, símbolo máximo de poder. En esta plaza de 12.000 metros cuadrados, el Palacio Real se alzaba sobre todo el valle. Enfrente, una de las mayores necrópolis del mundo maya albergaba las tumbas de los reyes. Al oeste estaba el Templo 4. Con sus 70 metros de altura fue el templo más alto jamás construido en Mesoamérica. Además, un ingenioso sistema hidráulico transportaba el agua por toda la ciudad. Todo este esplendor estaba al servicio de los reyes mayas más poderosos, considerados dioses entre los hombres. Aquí es donde hacían alarde de su poder ante cientos de miles de personas durante ceremonias masivas. Habrá sido un espectáculo increíble y una gran fuente de poder. Tenían guerreros y demás. Pero si tú eras un gobernante de uno de sus estados vasallos, que era un centenar de 150 kilómetros de distancia, tú vendrías a esto y tendrías el honor de ser un participante. El teatro es el objetivo, no es reforzar el poder, es una gran parte del poder mismo. Los reyes ejercían su poder sobre una plétora de ciudades mayas bajo su dominio. Pero en solo unas décadas, la poderosa Tikal se hundiría misteriosamente en el olvido.
Engullida por la selva tropical, tardaría más de 1000 años hasta que las primeras expediciones occidentales del siglo XIX redescubrieran sus esplendores. Pero la majestuosa ciudad no renunció a todos sus misterios. Algunos de sus secretos están a punto de desvelarse gracias a una herramienta revolucionaria: LIDAR. Es un método topográfico consistente en un láser potente a bordo de un avión que puede ver a través de los árboles y revelar las más mínimas fluctuaciones del terreno. LIDAR es nuestra radiografía. Podemos ver el paisaje, podemos ver las modificaciones que hicieron los mayas. No solo las principales características arquitectónicas, también podemos ver las zonas donde cultivaban. Eran casi invisibles para nosotros. Se escanearon más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque, lo que permitió descubrir 60.000 estructuras humanas nunca antes vistas. LIDAR superó con creces las expectativas de los arqueólogos. Reveló que la ciudad tenía un tamaño por completo distinto, mayor que todas las proyecciones anteriores. Solíamos tener 16 kilómetros cuadrados. Ahora tenemos 75 kilómetros cuadrados. Y con la zona periurbana es de alrededor de 527 kilómetros cuadrados. Es del tamaño de lo que hoy es la ciudad de Guatemala. Y esta puede albergar al menos entre 3 y 4 millones de personas. Este descubrimiento da lugar a varias preguntas nuevas. ¿Cómo pudo construirse en semejante entorno una ciudad 38 veces mayor que la antigua Roma? Y sobre todo, ¿cómo empezó? Alrededor del 800 a.C., una primera comunidad se abrió paso hasta este lugar invadido por la vegetación. Pero fue allí, en medio de la selva, donde estos nómadas decidieron establecerse. ¿De dónde vienen? Es un enigma. El territorio maya estaba en movimiento todo el tiempo. Es como una soda en un vaso. Ves muchas burbujas. Y eso es lo que estaba sucediendo en las tierras bajas. Empezaron a haber un montón de comunidades que se movían por este paisaje, cazando y tenían granjas. A estos primeros habitantes pronto se les unieron otros que engrosaron las filas. Lo que era una simple comunidad se convirtió en un pueblo. Nace Tikal. No suele haber civilización en los bosques tropicales. Es muy húmedo. Los suelos son muy delgados en algunos lugares porque todo está atado en el dosel. Hay unos pocos ríos navegables y están en el borde porque el agua pasa a través de la piedra caliza allí abajo. En este desierto verde donde el agua se filtra de inmediato en el suelo, la supervivencia de la joven ciudad parecía incierta. Pero el pueblo maya de Tikal estaba a punto de hacer un raro descubrimiento que cambiaría para siempre su destino. Había manantiales, y el agua de los manantiales es agua virgen, es agua prístina, es realmente como sagrada o mágica. Imagina tener un manantial de agua que viene de la tierra, que le va a dar un significado extra al paisaje. Una tierra bendita en la que los habitantes de Tikal erigirían un primer templo. La pirámide del mundo perdido. Situada al sureste de la ciudad actual, esta pirámide fue reconstruida en varias ocasiones. Cuando construyen una estructura, quieren construir otra más grande. Lo que hacen es cubrir esta y empiezan a hacer otra arriba. Es como si miraras una cebolla. Cuando la cortas,
y ves diferentes capas, la capa más antigua estará en la parte inferior, y ahí la encontraron en 1980. Así que es una de las estructuras más antiguas de Tikal. Esta pirámide de 30 metros oculta otras 5 más antiguas. La primera se construyó en el 600 a.C. Tenía solo 3 metros de alto y 24 de ancho. A pesar de su tamaño, se convirtió en el centro neurálgico de la comunidad. Desde lo alto, los sacerdotes observaban un espectáculo orquestado por los propios dioses. La bóveda celeste y su miríada de estrellas. Tienen sacerdotes ahí tomando notas, viendo cosas. Durante cientos y cientos de años se están haciendo una idea real sobre las estrellas. Los movimientos de las estrellas te dirán mucho sobre el futuro, pero también te dirán cuando quizás necesites hacer algunos rituales y sacrificios. Ser capaz de predecir el futuro era la clave del inmenso poder reservado a la élite local. Un poder para el que adquirieron conocimientos sobre los ciclos de Venus, la Luna y el Sol. En Tikal, el astro rey condicionaba incluso la construcción del centro de la ciudad. Estas edificaciones son las que hicieron de observatorio solar, y depende cómo se mueva el sol en el cielo. Habría empezado por aquí, seguiría moviéndose y así es como se podría marcar. Para eso se necesitarían los 3 edificios y el sol saldría detrás de ellos. Sentados arriba de la pirámide del mundo perdido, los sacerdotes veían el movimiento del sol. En octubre, indicaba el comienzo de la estación seca. En abril, el inicio de la estación lluviosa. Así es como la perfecta orientación de los templos simbolizaba los solsticios de invierno y verano. Los mayas utilizaban este sistema para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. De todas las civilizaciones antiguas, serían los mejores astrónomos. No era astronomía, era astrología. No estaban tratando de refinar la ciencia o algo así. Y esto no ocurre solo en Mesoamérica, es en todo el mundo, Stonehenge o lo que sea. Esto es algo que la gente registra, pero los mayas consiguieron un control tan bueno de ella que es una de las razones por las que su tiempo de cultivo era tan irregular e impresionante. En los primeros siglos después de Cristo, Tikal era una de las ciudades más florecientes de las tierras bajas mayas. Pero su destino se vería sacudido por un acontecimiento sin precedentes. Siglo IV después de Cristo. México Central. Teotihuacán. La mayor ciudad mesoamericana jamás construida. Era la capital de una misteriosa civilización que buscaba extender su imperio y apoderarse de las riquezas del lejano territorio maya. Tikal era una ciudad muy cultivada, era una ciudad muy sofisticada. Tikal permaneció como una potencia líder en las tierras bajas mayas y era muy atractiva para los teotihuacanos. Enero de 378. Unos hombres atravesaron las tierras de México en dirección al Petén. Eran soldados teotihuacanos, equipados con las mejores armas de la época. El suceso se narra en una lápida de Tikal. El texto de la Estela 31 nos dice que en 378, el mismo día que llegaron los extranjeros, murió el rey de Tikal. Esto no se trata de la llegada pacífica de unos pocos mercaderes, sino de soldados, y establecieron una nueva dinastía. Teotihuacán parecía haber subyugado a Tikal.
pero no todos están de acuerdo. Tiendo a pensar que puede ser un poco exagerado. No es como ahora. Es como Napoleón dijo, un ejército marcha sobre su estómago. Hay un montón de gente que viene a ayudar y a apoyar. Se representarían los plebeyos, la cerámica o la gente que vino con ellos, pero no tenemos nada de eso todavía. Aunque ninguna prueba arqueológica confirma la invasión de Tikal por Teotihuacán, otros elementos demostraron que las dos ciudades mantenían lazos comerciales mucho antes de 378. ¿Qué papel desempeñaron los teotihuacanos en la ciudad maya? Gracias a Lidar, y por primera vez en Tikal, los arqueólogos están a punto de desvelar este misterio. Lidar nos está mostrando lo que antes parecía un cerro natural. Ahora es algo muy parecido a la ciudadela de Teotihuacán. Por eso pensamos que tal vez fue un barrio teotihuacano. A unos 1500 kilómetros, la ciudadela es uno de los 3 templos principales de Teotihuacán. Es una estructura gigantesca que comprende una muralla circundante, un vasto patio y un templo. Su forma es similar a la de la imagen detectada por Lidar. A unos cientos de metros del centro de Tikal, en plena selva tropical, las excavaciones parecen confirmar la corazonada de los arqueólogos. Esta es la estructura oriental, que mira hacia el oeste. Y esta es el área que creemos que es muy similar a Teotihuacán. Queremos probar que estas personas tenían el conocimiento de Teotihuacán, que conocían la cultura, sabían cómo construir estas estructuras, conocían el significado de este tipo de arquitectura. Y eso es lo que estamos tratando de probar con esta excavación. A la espera de los resultados de estas expediciones, otros elementos prueban la influencia de la capital del centro de México. Cerca de la pirámide del Mundo Perdido, hay un templo que lleva Teotihuacán escrito por todas partes. Así le llamamos en Mesoamérica a esta arquitectura, talud tablero. Es un tipo de arquitectura muy común en esta zona. Vas a tener un talud, este muro de aquí, y un tablero que puedes ver en la parte de arriba. Ahora solo podemos ver las piedras, pero antes, hace como 1000 años, estas estructuras estaban pintadas y cubiertas con un yeso. La mayoría estaban pintadas de rojo, y a veces los tableros eran usados para representar algún tipo de arte. Ya muy extendida en Teotihuacán, la técnica del talud tablero se hizo muy popular en Tikal. La gente de los antiguos mayas sabía del simbolismo de este tipo de arquitectura, y la élite de aquí trataba de emular este tipo de arquitectura por moda, pero también era para atar conexiones entre ellos y la aristocracia de Teotihuacán. Ahora aliada de la ciudad más poderosa de toda Mesoamérica, Tikal se convirtió en el centro del Petén y extendió su influencia hasta Copán. Pero la dominación duró poco. De hecho, 2 siglos después, cuando el imperio teotihuacano se derrumbó, una debilitada Tikal fue conquistada por una ciudad rival, Calakmul, situada a unos 150 kilómetros al norte y dirigida por la dinastía Kaan. Despojada de su prestigio, ¿resurgiría Tikal de sus cenizas? ...6 de agosto de 695... los fieles soldados de Hasau Chankagil, nuevo rey de Tikal, saboreaban su venganza. Tras 130 años de sumisión a Calakmul, ganaron una batalla decisiva. Humillados, los supervivientes del ejército rival solo pudieron esperar su muerte sacrificial.
Para celebrar su victoria, Hasau Chan Kagil ordenó la construcción de 2 templos gigantescos. Derrotaron al gran enemigo, la poderosa hegemonía de Calakh Mul, y querían hacer una declaración. Volvimos. Por eso, estos templos son muy diferentes. No tienen templos en su interior. No fueron construidos. La mayoría de ellos parecían muñecas rusas. Se construyeron todos a la vez, todos ellos, lo cual es asombroso. El templo de la máscara constaría de 4 enormes pedestales y mediría 42 metros de altura. Enfrente, el templo del sacerdote jaguar encarnaba el poder absoluto de Hasau Chan Kagil. Alcanzaría 47 metros de altura, convirtiéndose en uno de los símbolos de la ciudad. Cuando ves esta arquitectura y algunas de las otras cosas que hicieron los mayas, algunos dicen debe haber sido gente del espacio, la forma en que tallaron jade, fueron extraterrestres. Pero ellos tenían todas estas técnicas inteligentes. Una técnica en la que los habitantes de Tikal se convirtieron en expertos fue el arte de la nivelación. Antes de construir una pirámide, los mayas nivelaban el terreno y lo cubrían con una plataforma. Una de las cosas que la gente no ve acerca de Tikal es la enorme cantidad de trabajo que se dedica a las plataformas. Toda esta zona parece bonita y plana. Es una enorme plataforma. Pero lo que es realmente impresionante es que toda la zona es una serie de plataformas. Para la Plaza Mayor, los mayas construyeron no menos de 12.000 metros cuadrados de plataforma. Hicieron falta 16 kilómetros cuadrados para nivelar el centro de la ciudad. Pero estas plataformas y pirámides requerían cantidades astronómicas de material. También representaban un reto técnico para un pueblo que no dominaba el trabajo del metal. Por suerte, el subsuelo de Tikal estaba repleto de un recurso accesible e inagotable: piedra caliza. Los mayas explotaron la piedra caliza de muchas maneras, no solo para material de construcción, sino también para herramientas. El núcleo de la piedra caliza es muy duro, por lo que crearon hachas, ellos crearon martillos y también crearon lanzas. Usaban estas herramientas para extraer las toneladas de piedra que necesitaban para sus colosales obras. Ellos trazan, diseñan el trazado de la piedra que quieren cortar, pero también queman la piedra caliza para crear yeso y cubrir todas las paredes, mostrando el conocimiento y la sofisticación que podían alcanzar controlando y utilizando este material. Los mayas tenían que cargar con la piedra tallada a la espalda porque no tenían bestias de carga. Pero tardaron menos de 2 décadas en completar lo que se convertiría en el nuevo centro de la ciudad. Un enorme esfuerzo llevado a cabo por miles de trabajadores. Esto es algo que hacen por el Santo Señor. Y no fue porque fueron forzados a hacerlo. Tenían cautivos, pero no había muchos esclavos aquí. No creo que nadie fuera coaccionado. Eso es difícil de creer, pero eran devotamente religiosos. En lo alto de la nueva pirámide, y lejos de miradas indiscretas, Hasau Chan Kagil iba a realizar un ritual sagrado. Un autosacrificio durante el cual se perforó su pene. Se creía que esa sangre tenía virtudes prodigiosas. La sangre es el elemento absolutamente central de todo su pensamiento.
Esa sangre es lo que lo conecta con los ancestros y también con las deidades. Tendrá la visión de la serpiente, pero también otras alucinaciones. Eso es lo que lo conectó con el futuro. Al predecir el futuro a su pueblo, Hasao Chankagil se convirtió en más que un profeta. Era el enviado terrenal de los dioses, la llave para detentar el poder infinito. Este era el gran ritual de los mayas. Aquí es cuando había miles de personas, 10,000 personas que venían de todas partes. Y entonces el rey salía. Esto era asombroso, en especial con esas campanas. El templo del sacerdote jaguar fue concebido siguiendo un diseño muy concreto. Cada una de las 9 terrazas representaba uno de los 9 niveles del inframundo, el reino de los muertos. En el centro de la pirámide estaba el Axis Mundi, el hilo imaginario que conectaba el inframundo, el mundo humano y el mundo de los dioses. En la escritura jeroglífica maya, la palabra para templo es Wid, que también significa cordillera. Y muchos templos eran para encarnar lugares rituales o lugares donde la creación había tenido lugar. Los reyes podían recrear acontecimientos del pasado mitológico en estos templos. Sin embargo, era al sur de la Plaza Mayor donde Hasao Chankagil reinaría sobre el mundo de los vivos, en un palacio que dominaba todo el valle. Una serie de construcciones albergaban a la corte, el clero, los urbanistas y una cohorte de sirvientes. En torno a este patio interior vivían entre 200 y 300 personas, todas al servicio del rey. En esa habitación central hay un trono donde el rey se sentaría y la gente visitante vendría, a veces nobles con una petición, a veces otro gobernante visitante, y esta era un área privada para las élites. En los festivales estaban los nobles y gobernantes. A menudo había alucinógenos y animales a un lado. El rey estaba bailando, había otros bailando con una serpiente, y algunos de los nobles miraban hacia el cielo. También había puercoespines flotantes que llevaban un collar y una bolsa de animales al lado. Obviamente estaban tomando alucinógenos. La religión, el encuentro entre lo terrenal y lo eterno. Más allá de la fe, la ciencia investiga y revela los secretos que han desafiado la historia. Es un misterio para la humanidad tan enorme que lo hace maravilloso. Abril. Encuentra la verdad en History 2. La próxima semana en History 2. El Papa Francisco no vive ya en el Vaticano. Él dice que por humildad. Yo también creo que por seguridad. Un papado caracterizado por grandes cambios dentro de la Iglesia. Usted sabrá que las denuncias de corrupción del Banco del Vaticano datan de muchas décadas atrás. La próxima semana en History 2. Inicialmente de 3 pisos y 215 metros de largo, el palacio era un laberinto de habitaciones largas y estrechas. Las habitaciones tendían a ser estrechas porque no tenían un verdadero arco, tenían una bóveda de ménsula, como la llaman. Las piedras están puestas como cuando un niño juega con bloques, una piedra y luego otra, otra más y una piedra de coronación. Así que es inestable y tiene una tendencia a derrumbarse.
es porque los mayas no conocían la piedra angular. Conocida en el mundo occidental, esa técnica permite transferir el peso de un arco a los muros de contención. Como los mayas utilizaban arcos de ménsula, nada permitía distribuir las fuerzas. Este tipo de alto estilo, largo y estrecho, era realmente un resultado de la tecnología que abrazaron y por la que construyeron sus templos de esa manera, con los conos de techo. Y habría cosas de madera para sentarse, con hermosas almohadas y cortinas, y habría sido una hermosa habitación. Era el año 734 después de Cristo, cuando murió Hassau-Chankagil, tras un reinado de 5 décadas que dejó una profunda huella en la ciudad. Su cuerpo fue enterrado a 6 metros bajo la pirámide del sacerdote jaguar. Es un entierro masivo, es una enorme cámara funeraria, una de las más grandes que conocemos de las tierras bajas mayas. Después de la cámara funeraria, se construyó sobre ella el templo del Gran Jaguar. Hassau-Chankagil se unió así al panteón de los reyes de Tikal. Antes, una veintena de sus predecesores habían sido enterrados a pocos metros, en la Acrópolis Norte. Durante una fastuosa ceremonia, se preparaban al difunto para su viaje final. Lujosas ofrendas demostraban su rango. Enterraban a sus muertos bajo el suelo. Querían que estuvieran cerca de sus antepasados. Y si alguien era importante, con el tiempo podrían convertirlo en un santuario. Y se haría más grande, y aquí, especialmente en Tikal, una estructura crecería hasta convertirse en un templo. Esta es una de las cosas únicas de Tikal, que tiene un lugar donde están todos enterrados. Es un cementerio de reyes. A lo largo de los siglos, se construyeron un centenar de templos superpuestos. Algunos de ellos cubiertos por esculturas de Chak, la deidad de la lluvia. Tikal se reafirmó como la ciudad principal del Petén. Su futuro rey tendría que defender ese estatus que despertaba la envidia de las ciudades vecinas. El 8 de diciembre de 734, el hijo del difunto rey subió al trono. ¿Su nombre? Yikin-Chankagil. Yikin-Chankagil debió de ser un gran líder guerrero. Ambicionaba poder ampliar todo el territorio que controlaba Tikal y dirigió sus ataques militares contra antiguos vasallos de la dinastía Khan. Lo que hizo fue completar la obra iniciada por su padre. Yikin-Chankagil envió a sus soldados a arrasar los últimos bastiones de los fieles de Khan. Así consolidó las fronteras de este imperio. Pero no bastaba con derribar a sus enemigos. Es como en el Renacimiento, la lucha no era solo la guerra. Era quién tiene los mejores rituales, quién tiene los mejores templos, quién tiene los artistas, igual que el Renacimiento. Para reforzar su poder, Yikin-Chankagil emprendió la construcción de un templo aún más ambicioso que el de su padre. Templo 4. Ahora cubierto de selva, alcanza los 70 metros de altura.
es el templo más alto jamás construido en Mesoamérica. La inclinación es muy empinada. Y lo asombroso es que estos escalones bajan como 200 metros y el rey dejaba correr la sangre. Imagina si acabaras de perder litros de sangre y luego desfilaras con 90 kilos de equipamiento al bajar estas escaleras de una manera digna. Tenían que entrenar a los príncipes probablemente desde que tenían 5 o 6 años en hacer esto. Y no sé de ningún caso que esté registrado en ningún lugar de un rey cayéndose, porque estás muerto si te caes. Por cierto, tengo que decir que a mí no me gustaría ser un rey maya. El templo 4 presentaba una pendiente de 82 grados. ¿Cómo diseñaron los mayas esta pirámide que permanece intacta 1300 años después? Para comprenderlo, los arqueólogos excavaron un túnel hasta el corazón de la pirámide. Para su sorpresa, descubrieron otra estructura en el interior. Ahora mismo estamos delante de esos muros. Estábamos pensando que había una versión anterior del templo, pero una vez que vimos todo el camino a ambos lados y en diferentes partes de la estructura, llegamos a la conclusión de que no era una versión anterior, sino los contenedores de la construcción. 250 celdas, cada una de 4 metros de longitud y 1,60 de altura, estaban adosadas unas a otras hasta la cima, como una colmena gigante. La estructura soportó los 119.000 metros cúbicos de relleno e impidió que la pirámide se derrumbara por su propio peso. Los arquitectos de Tikal son reconocidos por haber sido uno de los mejores del área maya. Sabían que tenían que hacer algo y tenían miedo de que se cayera. ¿No crees que es posible que, al igual de Egipto, haya por aquí experimentos anteriores que fracasaron y así es como aprendieron a hacer esto? Porque en Egipto está el experimento de la pirámide que se derrumbó en Meidum. Esta es más inclinada y no se derrumbó. Puedes hacer bromas a los arqueólogos egipcios cuando los veas sobre sus tristes pirámides. Sí, esto es mucho más estable, ¿verdad? Sí. Todavía está aquí. Para soportar el colosal peso de la pirámide, los mayas tuvieron que estabilizar el suelo. Para ello, construyeron una plataforma de 5 metros de grosor y 15.000 metros cuadrados de superficie. Una capa de estuco completó la construcción. Estamos de pie en un suelo que es de unos 10 centímetros de espesor. ¿Imaginas la cantidad de madera y de piedra caliza quemada con el fin de hacer solo este suelo? Fue un gran esfuerzo. Y esta plataforma está en la parte superior de la roca madre, por lo que no podría ser más sólida. Los trabajadores mayas tardarían menos de 10 años en construir el Templo 4. Una proeza absoluta. Es muy rápido porque las pirámides egipcias a veces las empezaban a construir justo cuando nacía el siguiente faraón y tardaban mucho. Sí, es increíble cómo el gobernante se concentró con tal cantidad de gente y recursos y lo seguro que estaba de que lo iba a lograr. Y entonces una vez que empezó, no fue algo de, bueno, lo voy a dejar así a la mitad o 1/3 o 2/3. Una vez que estás en la empresa, tienes que terminarla y él lo logró. La construcción del Templo 4 marcó la cúspide de la ciudad. Según las últimas estimaciones, su población ascendía entonces a 60.000 personas. Esto requería enormes recursos de agua y alimentos. Si de verdad quieres tener esta enorme ciudad, tienes que asegurarte de que hay agua disponible para todo el mundo.
y no tienes que caminar 5 kilómetros para traer agua. Era obvio que la ciudad no podía depender solo de su única fuente de agua. De ahí que los mayas tuvieran una idea brillante: usar la inclinación de las plazas para recoger la preciada lluvia. Cuando este parque se abrió al público, contrataron a una empresa italiana cuya especialidad eran los sistemas hidráulicos, porque querían asegurarse de que la lluvia no interfiriera con la visita. Y nos impresionó ver que el conjunto de canales que los italianos pusieron en el parque estaba exactamente sobre el sistema hidráulico que los mayas erigieron hace más de 1500 años. El agua recogida se transfirió a un depósito. Se utilizaban cajas llenas de arena para filtrar el agua y potabilizarla. Cuando lo descubrimos nos emocionamos mucho porque no tenemos ninguna otra referencia como esa. No tenemos otra mención de otro embalse que tenga este tanque superior relleno con sedimento diferente del material local. Es muy probable que se usara como filtro. El agua se transvasaba en gigantescos tanques de terraza con una capacidad total de 900,000 metros cúbicos. Para controlar el caudal, se construyeron 2 enormes represas. De 80 metros de ancho y 10 de alto, estaban excavadas en la roca y terminaban en un muro. Bloqueadas con paneles de madera o piedra, las tuberías, de 30 centímetros de diámetro, permitían comprobar la calidad del agua en cada cuenca. Este complejo sistema requería una importante mano de obra. El Estado se encargará de mantenerlos funcionando, de mantenerlos limpios. Por lo tanto, si hacen eso, tendrán el control para decir quién puede ir a esos embalses, cuánta agua pueden tomar y todo eso. Y se asegurarán de que el agua fluya por los canales. Pero es una suposición. Creemos que así funcionaba. Los mayas supieron aprovechar la hostilidad de la selva y lo escarpado del terreno. Las culturas precolombinas fueron las primeras paisajistas. Y si nos fijamos en todos los mapas de las ciudades mayas, tienen una buena disposición en la organización y en el patrón de asentamiento que usaban. Esta capacidad de adaptación permitió a los mayas cultivar lo suficiente para alimentar a miles de habitantes. El maíz, los frijoles y el trigo manifestaban la riqueza de la ciudad, que seguía atrayendo a nuevos emigrantes a diario. Con 80 a 120 habitantes por kilómetro cuadrado, igual a la densidad de población actual de un país como Francia, era una de las ciudades más densas del mundo en esa época. ¿Cuánto tiempo mantendría Tikal su crecimiento exponencial? A mediados del siglo VIII, la ciudad había vencido a todos sus enemigos. Dominaba un enorme territorio que se extendía desde Calakmul hasta Naranjo. Pero se le dificultó gestionar una zona imponente. Hubo un vacío de poder y muchos señores y dinastías locales comenzaron a proclamarse reyes independientes. Decían, yo soy el señor divino de Tikal. Teníamos 5 o 10 señores divinos de Tikal. Para mí este es el principio del fin. Con su política débil, Tikal tendría que hacer frente a un nuevo desafío. Una sequía sin precedentes. En el siglo siguiente, las lluvias disminuyeron alrededor de un 50%. Construyeron grandes embalses, construyeron carreteras, pero tienes un periodo de sequía o de declive y ahora dependes de ellos y no puedes mantenerlos. Y en realidad lo empeora porque tienes este maravilloso sistema, pero no puedes mantenerlo porque ahora se drena más rápido hacia abajo. Ante este problema climático, la élite optó por construir aún más,
para aplacar la ira de los dioses y favorecer el regreso de la lluvia. Este comportamiento reprobable tuvo un alto precio para el medio ambiente. Las ciudades crecieron mucho. Realmente estaban abusando del paisaje al cortar demasiados árboles. Si ves los agujeros para postes del preclásico, hay grandes árboles. Y en el clásico eran un poco más estrechos porque no los dejaron crecer tanto como antes. Esto era realmente como Versalles. Era un gasto impresionante de energía para preparar el escenario para la revolución. Y en este caso hay malnutrición, hay crecientes problemas ecológicos que son una consecuencia de lo que hicieron antes, así que es un hermoso desastre en marcha. Y los templos son impresionantes, la escultura grandiosa, pero no ayudan realmente al sistema económico. La ciudad se convirtió en un ogro que consumía todo a su paso. Poco a poco, los habitantes de Tikal perdieron la fe en sus dirigentes, que hicieron más ceremonias para mantener el poder. Hay un gran incremento de los sacrificios masivos, una mayor cantidad que antes, lo que nos permite hacer una interpretación de que hay un tiempo de crisis. El papel de las élites es mantener el status quo, pero no son capaces de hacerlo. Y la gente dice, esto no funciona, no voy a pagar tributo porque primero voy a alimentar a mi familia y si la pirámide colapsa no importa. Ante la escasez de agua y la impotencia de la élite, los habitantes abandonaron la ciudad. Acorralada, Tikal se replegó sobre sí misma. Gracias al uso del lidar en la selva, los arqueólogos descubrieron las huellas de una ciudad en apuros. Esta es la zona donde encontramos la nueva parte de esta muralla defensiva de Tikal, y que sería interesante ir a comprobar. Y puedes ver que el lidar se detiene aquí. Y lo que sucede lo vamos a ver cuando ampliemos el mapa del lidar, para tratar de entender si se rodeó esta zona o no. Eso es lo que vamos a hacer con el nuevo mapa lidar. Un muro exterior de 6 metros de altura parecía rodear la ciudad. ¿Pero con qué fin? ¿Qué temía la élite de Tikal? Los muros no eran solo para proteger en la guerra, también evitaban que la gente se moviera. Para prevenir algún tipo de migración, sabemos que los mayas migraban mucho. Cuando había un derrumbe o algo así, la gente se movía, y creo que los muros también controlaban a la gente. Aún no sabemos quién podía ir, cruzar y llegar a otra ciudad. ¿Todos podían hacerlo? ¿O todos iban a diferentes ciudades? Aún no lo sabemos. La élite intentó contener la hemorragia, pero fue en vano. Los dioses hicieron oídos sordos a sus súplicas. La lluvia no llegó. En menos de un siglo, Tikal se convirtió en una ciudad fantasma. En todo el Petén, las ciudades cayeron una tras otra. Es una red, una civilización es una red y se había derrumbado por el hecho de que este o ese sitio tropezó. Tikal continuó por un tiempo de una manera patética, pero en otros lugares, me refiero a muchos sitios, fue boom, bastante rápido. Es como un termostato. El calor se acumula, se acumula, se acumula y luego boom, el aire se enciende. Es repentino, pero estas cosas se construyeron a lo largo del Clásico tardío. Y así fue como colapsó Tikal, después de ser una de las ciudades mayas más grandes y gloriosas de todos los tiempos. Una ciudad gigantesca con vastas secciones inexploradas, el lidar está revelando por fin. Bajo la espesa jungla, la ciudad-estado no ha terminado de revelar sus secretos. ¿Quién
¿Quién sabe qué revelaciones guarda aún Tikal sobre esta asombrosa civilización de constructores?